Hoy les traigo un caso que sucedió hace varias décadas, pero que sin embargo es un caso que vale la pena analizar y contar por lo que generó en el mundo. Esta es la verdadera historia del secuestro del hijo de Lindbergh. El caso del hijo de Lindbergh es un caso extremadamente famoso y conocido en los Estados Unidos, que causó revuelo en el mundo entero también, tanto que en muchos países de Latinoamérica los adultos acostumbraban a tener un dicho, cito, más perdido que el hijo de Lindbergh, en referencia a cuando algo no se encontraba o cuando no habían visto a alguien en mucho tiempo. Para empezar esta historia nos tenemos que remontar al 1 de marzo de 1932, más o menos a las 9 de la noche en New Jersey, donde Charles Lindbergh y su esposa Anne estaban disfrutando de la noche, cenando y luego preparándose para ir a la cama. Todo parecía estar normal en su gigantesca casa de 2 pisos y medio, que el famoso aviador y su familia llamaban hogar. Alrededor de las 10 de la noche, la niñera Betty Gale se disponía a ir a la habitación de Charles Lindbergh Jr., que en ese entonces tenía 1 año de edad. Pero para su sorpresa y horror, ella encontró la cama del niño vacía y la ventana de la habitación abierta. Cuando se asomó por la ventana, pudo observar una escalera rota en el suelo. Betty corrió rápidamente fuera de la habitación, llamando desesperadamente a Charles y Anne, los cuales entraron a la habitación inmediatamente a ver qué era lo que había pasado. Viendo que su hijo no estaba ahí, empezaron a inspeccionar la habitación minuciosamente, encontrando algo que los llenó completamente de terror. Era una nota que se encontraba cerca de la ventana y donde se estaba pidiendo dinero por su hijo. Rápidamente los padres se dieron cuenta que su hijo había sido secuestrado. Charles salió de la casa a revisar el piso justo debajo de la ventana del cuarto de su hijo, hallando solo una escalera de madera rota y la cobija de su bebé. Sabiendo que no había tiempo que perder, Anne llamó a la policía y Charles contactó a su abogado, logrando que a los pocos minutos la policía estuviera en su casa investigando lo sucedido. Después de entrevistar a los padres, los investigadores examinaron la escena cometiendo diferentes errores. Los lugares más importantes a examinar, como lo era el sitio donde estaba la escalera, la manta y la ventana donde estaba la nota que encontraron, fueron manipulados por muchos policías, haciendo el trabajo muy difícil a los investigadores, que trataron de recopilar huellas dactilares sin éxito alguno. La nota de rescate fue algo que llamó bastante la atención de los investigadores, debido a la baja calidad y errores ortográficos. Eso es lo que decía la carta de rescate. Querido señor, tenga 50,000 listos, 25,000 en billetes de $20, 15,000 en billetes de $10 y 10,000 en billetes de $5. Después de 2 a 4 días, nosotros le informaremos dónde llevar el dinero. Le advertimos no hacer esto público o notificar a la policía. El niño está en buenas manos. La indicación por todas las cartas son firmas y 3 agujeros. Las firmas que el escritor de la nota se refería son 2 círculos azules con un círculo rojo en el medio y 3 agujeros hechos en ellos. Un agujero en el centro del círculo rojo y los otros 2 a la derecha e izquierda de los círculos azules. La nota fue analizada profundamente y se concluyó que la misma persona la escribió completamente. La investigación continuó durante la noche y el segundo objeto al que la policía le puso atención fue la escalera de madera. Obviamente fue el elemento utilizado para sacar al niño de la habitación, pero lo más interesante era que la escalera estaba rota. No se pudieron encontrar ninguna huellas dactilares tampoco. Al día siguiente, las noticias estaban rodando todo el país, y dentro de las 24 horas desde que el caso fue reportado, el FBI ya estaba colaborando con la policía de New Jersey para encontrar a los responsables. Lo más remarcable de este evento es que Charles Lindbergh era una persona muy conocida en todo el país. Era muy famoso por sus logros en la aviación y fue la primera persona en volar desde New York hasta París solo y sin parar, completando un vuelo de 5.800 kilómetros en solo 33 horas. Esto no solo lo hizo ser considerado como un héroe para las personas, pero asimismo le permitió estar en contacto con las personas más poderosas de todo Estados Unidos. Por eso mismo, tener el hijo de alguien tan reconocido y tan famoso por la sociedad secuestrado causó mucho revuelo en todas las personas que solicitaban que la policía resolviera el caso prontamente. La policía misma sabía de la magnitud del caso al que se estaban enfrentando debido al estatus social de Charles, que básicamente se convirtió en el líder de la investigación y nada se podía hacer sin que él supiera. Las decisiones se podían hacer solo si Charles las aprobaba primero. Incluso el centro de operaciones de la investigación era el garaje de la casa donde sucedió el secuestro. En los 2 meses siguientes, muchos se debaten de las decisiones que se tomaron y cómo todo fue manejado, ya que de todo esto salieron los resultados de este caso
que sorprendió al país entero y que llevó a la población a demandar justicia. El 2 de marzo de 1932, el FBI, que en ese entonces se conocía como el BOI, ayudó a la policía de New Jersey. Sin embargo, y en contra de lo que muchos pensarían que sería algo beneficioso para el caso, las dos organizaciones no estaban muy alineadas que digamos, por lo que el FBI decidió retirarse un poco y ayudar solo en los momentos en que la policía así lo necesitara. El 6 de marzo de 1932, otra nota de rescate fue encontrada, y esta vez los secuestradores habían incrementado el dinero de rescate de $50,000 a $70,000. El problema que tenía Charles con esto no era el dinero, porque eso lo tenía. El problema era el miedo que los secuestradores simplemente siguieran incrementando el dinero y así no poder ver a su hijo nunca más. Debido a que Charles estaba tan envuelto al principio de la investigación, él pudo estar en todas las conversaciones acerca de quién podría estar detrás del crimen, y en estas conversaciones se mencionó el crimen organizado, que podía estar detrás. Figura como Al Capone incluso se ofreció a Lindbergh para ayudarlo a encontrar a su hijo en intercambio por algunos favores legales, ya que Al Capone estaba en prisión en ese entonces. Aunque no se aceptó este ofrecimiento, es una muestra de lo grande que era esta situación para la nación y la influencia que tenía Charles. Por este mismo momento, la policía de New Jersey ofreció una recompensa de $25,000 por el regreso sano y salvo de Charles Lindbergh Jr., y aparte de eso, el mismo Charles ofrecía $50,000 más. Esta cantidad de dinero en 1932 era comparable como tener $1,600,000 en la actualidad. Este acontecimiento sucedió durante la Gran Depresión, y ver esta cantidad de dinero disponible envolvió incluso más a las personas que querían resolver este caso. Más cartas fueron entregadas por parte de los secuestradores, y aunque poco progreso se había logrado hasta el momento, una figura de esperanza apareció. No era un político famoso o un criminal de alguna organización, era un profesor de escuela retirado y su nombre era John Condon. La historia con este profesor es que él había ofrecido también $1,000 como recompensa a quien pudiera traer al niño sano y salvo. Asimismo, se le ofreció a John ser el intermediador entre los secuestradores y la policía, algo que John aceptó. Charles y los secuestradores también aceptaron los términos, y al final se podía ver una solución a esta pesadilla para la familia Lindbergh. El 10 de marzo de 1932, Condon recibió el dinero del rescate y empezó negociaciones a través del periódico usando un nombre código conocido como Yapsy. El 12 de marzo de 1932, a las 8:30 de la noche, un conductor de taxi que había recibido una carta de un extraño le entregó esa carta a Condon. Esa carta tenía instrucciones de dónde encontrar la próxima carta. Cuando se encontró esa carta, las instrucciones decían cuándo y dónde se iba a encontrar con una persona representante de los secuestradores. El sitio del secuestro sería el cementerio Woodlawn en el Bronx. La reunión fue corta y Condon no fue capaz de ver exactamente quién era o cómo lucía la persona que estaba ahí llamada John. En la corta reunión, John le dijo a Condon que él era parte de la banda y que él era escandinavo. También le dijo que el bebé estaba bien y que solo lo iba a regresar cuando la suma de dinero pedida fuera entregada. Condon naturalmente quería tener una prueba de que él sí tenía el bebé, a lo que John respondió que le podía entregar las pijamas del niño como prueba. Sin embargo, antes de que se acabara la reunión, el extraño le preguntó algo a Condon, que lo dejó congelado. Cito: "Me quemaría así, si el paquete estuviera muerto, me quemaría". Después de esto, el extraño aseguró que el niño estaba sano y salvo, pero Condon y todos los que estaban buscando al niño temían que se les estuviera acabando el tiempo. El 16 de marzo, las pijamas del niño fueron entregadas a Condon y enviadas a Charles para confirmar que sí eran las de su hijo. El 29 de marzo, la niñera que estaba la noche del secuestro, Betty Gale, recibió otra de las prendas que tenía el bebé esa noche. El 30 de marzo, los secuestradores enviaron otra carta a Condon amenazando con subir el dinero del rescate a $100,000. La relación entre Condon y los secuestradores estaba llegando a un punto crítico y algunos investigadores pensaban que se habían terminado. La siguiente carta llegó el 1 de abril y decía a Condon que tuviera el dinero listo para la noche del día siguiente. Al otro día se le entregó otra carta a Condon de la misma manera que había sucedido la primera vez, a través de un taxista que había recibido esa carta de un extraño, y esa carta iba a dar pistas de dónde encontrar la próxima carta, que iba a decir dónde y cuándo Condon debía encontrarse con uno de los secuestradores. Y así se hizo. Condon se reunió de nuevo con John esa misma noche
y le entregó la suma de dinero de $50,000, que era la cantidad original, y John le entregó una carta a Condon donde decía las instrucciones de dónde se podía encontrar al niño. La carta decía que el bebé estaba en un bote llamado Denali y que este bote estaba cerca de Martha's Vineyard, Massachusetts. Al siguiente día una búsqueda de gran escala se hizo en este lugar, pero desafortunadamente ni el bote ni el bebé fueron encontrados. Condon, la policía y Charles se dieron cuenta que los habían engañado, y ahora la ubicación e incluso saber si el niño estaba vivo era casi que imposible. Esta incertidumbre duró más o menos un mes, hasta que el 12 de mayo de 1932 pasó lo que nadie quería que pasara. Este día, un conductor de camión llamado Orville Wilson y su compañero William Allen estaban manejando. De repente, Alan le pidió a Orville que se detuviera porque tenía que hacer sus necesidades, pero para sorpresa de Alan, cuando estaba a punto de volver al camión, vio cómo un cuerpo sobresalía de las hojas. Cuando se acercó, se dio cuenta que era el cuerpo en descomposición y parcialmente enterrado de un bebé. Sabiendo que este bebé posiblemente era el niño que todo el mundo estaba buscando, Alan volvió al camión y llamaron a las autoridades. La investigación del cadáver reveló que el cráneo del bebé estaba fracturado y que había sido enterrado rápidamente. También habían partes del cuerpo que estaban perdidas, aunque esto se lo atribuyeron a los animales carroñeros. La identificación del bebé fue hecha por el mismo Charles y Betty Gale y se determinó que la muerte fue debida a un terrible golpe en la cabeza. También se determinó que Charles Lindbergh Jr. llevaba muerto casi 2 meses. La atención del caso ahora se enfocaba en saber quién fue el responsable de algo tan terrible. El 13 de mayo de 1932, el presidente ordenó que todas las agencias de investigación estuvieran a disposición de la policía de New Jersey. La policía diariamente daba reportes y la gente ayudaba de la forma que se pudiera. El FBI le informó a los bancos de las ciudades cercanas acerca del dinero que fue entregado a los secuestradores y que estuvieran pendientes de unos certificados de oro que fueron incluidos con el dinero y que tenían fecha de vencimiento cercana. Esto con la idea de forzar a los secuestradores a usar el dinero rápidamente. Los bancos recibieron libros que contenían los números seriales exactos y asimismo esta información fue entregada a estaciones de servicio, supermercados, oficinas postales, compañías de seguro y aeropuertos. El trabajo que estaba realizando el FBI influyó a que las escenas del crimen se revisaran otra vez, entregando nueva información. Los investigadores concluyeron que las notas habían sido escritas por alguien que no hablaba inglés fluidamente y se estaba especulando que el escritor era alemán. Después se enfocaron de nuevo en la escalera usada en la noche del secuestro. Allí concluyeron que la persona que la construyó tenía buena habilidad con la madera. La policía buscó la ayuda de un experto en madera, un hombre llamado Arthur Kohler, que cogió varias piezas de la escalera, las examinó y fue capaz de rastrear las fábricas de donde provenía la madera. Mientras la evidencia estaba siendo examinada, el FBI seguía investigando el dinero y los certificados, y con el transcurrir de los meses se empezó a ver progreso con este método. El 20 de agosto de 1934, 16 certificados de oro fueron encontrados, donde la mayoría de ellos estaban circulando en el área de Yorkfield, en Harlem. El FBI vio que el método estaba sirviendo y que el área de búsqueda se estaba cerrando. Muchas entrevistas se hicieron a las personas que recibieron los certificados de oro como medio de pago, y las descripciones que estas personas daban eran muy similares a la descripción que Condon dio sobre John. En septiembre 15 de 1934, un trabajador de una estación de servicio alertó a la policía de que alguien pagó con un certificado de oro, y que este hombre había utilizado estos mismos certificados las semanas anteriores. El trabajador de la estación de servicio fue lo suficientemente astuto para escribir en un papel el número de la placa del carro. Cuando el FBI revisó esta placa, se dio cuenta que el carro pertenecía a un hombre llamado Bruno Richard Hoodman. El 19 de septiembre de 1932, la policía ya tenía en la mira a Bruno, ya que venían investigándolo hace días, y fue arrestado en su casa justo antes de montarse en el carro que tenía el número de la placa reportada. La evidencia contra Bruno se empezó a recopilar y efectivamente se descubrió que Bruno llevaba 10 años en los Estados Unidos, que era carpintero y que era de origen alemán. Cuando le revisaron los bolsillos encontraron un certificado de oro que era parte del dinero dado en el rescate del bebé. Cuando revisaron su casa encontraron más de $13,000 del dinero del rescate escondidos en su garaje. Y Bruno a la misma vez fue identificado por uno de los taxistas como la persona que le dio la carta que iba dirigida a Condon,
Incluso Condon también lo identificó asegurando que Bruno era John, la persona con la que tuvo la primera reunión en el cementerio. Las notas de rescate fueron analizadas y Bruno fue forzado a dar ejemplos de su escritura encontrando similitudes increíbles. La madera de la escalera era la misma madera que tenía Bruno en muchas partes de su casa. El número de teléfono de Condon fue encontrado escrito en un lado del closet de la habitación de Bruno. Asimismo, el dibujo a mano alzada que la policía tenía era bastante similar a como Bruno lucía. Con todo esto, la policía tenía suficiente evidencia para condenar a Bruno y el 3 de enero de 1935 fue llevado ante un tribunal. En el proceso, Bruno siempre argumentó que el dinero no era de él y que él lo estaba guardando porque su hermano se lo pidió. Sin embargo, y sobre la base de estas fuertes pruebas y gracias a la implacable gestión del fiscal Winslet, Bruno Hubman fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a muerte. Bruno, ya sea por nerviosismo o algún rasgo de su personalidad, se mostró en más de una oportunidad con una expresión desafiante y casi burlesca, lo que irritó al fiscal. El 3 de abril de 1936, Bruno Richard Hubman fue ejecutado en la silla eléctrica. Se asume que el secuestro se realizó obviamente por dinero. Bruno se tomó su tiempo para planear el crimen y descubrió una manera de secuestrar el hijo de una persona famosa y adinerada, de donde se pudiera conseguir esa cantidad de dinero fácilmente, y asimismo tomó las medidas necesarias para no ser detectado al momento del secuestro y dejar la mínima evidencia posible. Hay varias teorías que argumentan que Bruno era inocente, que el FBI necesitaba dar resultados y le plantó evidencia. Hay otros que argumentan que Charles Lindbergh orquestó todo. Y hay otros que dicen que el crimen organizado estuvo involucrado donde un robo salió mal y que Charles Lindbergh Jr. sobrevivió y que se fue a vivir a Alemania en secreto. Es muy fácil en estos casos de crear teorías y dar nombres de personas sospechosas. Sin embargo, personalmente considero que la evidencia en contra de Bruno era bastante grande y que esta tragedia en primer lugar nunca debería de haber pasado. Pero igual, ustedes sacarán sus conclusiones. Como siempre, puedes poner en los comentarios lo que realmente piensas acerca de este caso, así como puedes recomendarme casos que quieras que publique en el futuro. Si te gustó el video, no se te olvide darle like para que más personas puedan verlo y suscribirte para ser el primero en ver los casos próximos que publiquemos.